grabar. Ahí está. Buenos días, compañeros. Somos Elisa y yo, Dante. Vamos a exponerles sobre producto de matrices triangulares por vectores. Bueno, primero vamos a recordar un poquito lo que es matrices triangulares, por si a alguien se le escapa. Si no, pues no está nada más recordarlo. Bueno, tenemos que básicamente las matrices triangulares superiores o inferiores son aquellas que por arriba o debajo de la diagonal principal, todas sus entradas son cero. Si sus entradas son cero por debajo de la diagonal inferior, pues entonces es triangular superior. Y a la inversa, si sus entradas por arriba de la diagonal principal son cero, entonces es triangular inferior. En este caso, pues, por lo que ya dije, es una triangular superior. La definición un poco más formal sería esta, de que si, por ejemplo, para las triangulares superiores, si J es mayor que K, la entrada a JK va a ser cero. Sería, pues, lo de aquí. Luego aquí. Bueno, entonces ahora para encontrar la componente j-ésima del producto de la matriz por el vector, bueno, solamente tenemos que hacer la sumatoria de del producto de la pila j-ésima por las componentes del vector B en este caso, ¿no? Como indica ahí las sumatorias. Aquí hay un error en la fórmula. Lo siento, yo no lo detecté. AJK se debe multiplicar por... Ah, sí, por BK en este caso. Sí. Sí, bueno, ahí es BK. Perdón por el error, compañeros. Y bueno, entonces, como decía mi compañero, en las componentes que son cero, que vienen siendo donde el número de fila es mayor que el número de columna, que las separé en la primera sumatoria. Esas sumatorias, bueno, las componentes de esa sumatoria son cero. Y queda restando la segunda sumatoria donde el número de fila es mayor que el número de columna. Y esas, bueno, en teoría ya son algo, no necesariamente cero. Y bueno, ahora vamos a presentar los programitas. Nosotros programamos en Julia y en Octave. Bueno, los programas o algoritmos para obtener este producto de matriz triangular por un vector. Tenemos cuatro algoritmos distintos o 4 versiones de un algoritmo. No estoy seguro cómo llamarlo, pero bueno, vamos a llamarlo 4 distintos algoritmos, que pues cambian un poquito. Así que pues aquí está el 1. En el primero, bueno, pues podríamos hablar, bueno, la teoría primero sería que podemos ver el producto como el producto punto, usando el producto punto dentro de un ciclo sobre J, es decir, sobre los renglones. Tomamos un renglón, ese lo agarramos como un vectorcito, y luego hacemos producto punto con nuestro vector. Y pues nos iría, si lo notan, la entrada del vector, por ejemplo, la entrada 1 es justamente eso. El primer renglón con punto el vector, porque sería A11B1, que está de entrada, A12B2, aquí está, y A13B3, aquí está.
Luego, aquí como para comentario, para agilizar los programas, los algoritmos, pues tenemos entrada 0. Entonces esas podemos desecharlas desde el principio, ya que no tiene caso sumar un 0 y gastar tiempo en ello. Entonces en la siguiente vuelta, al tomar el segundo renglón, podemos no tomar la primera entrada, y en lugar de tener un vector renglón, digámoslo así, de 3 entradas, tomamos un vector de solamente 2 y hacemos producto punto con también el vector cortado, digámoslo así, a solamente 2 entradas. Es decir, nomás A2, 2 con B2, o A2, 2, A2, 3 con el vector a B2, B3, y que sería esta entrada de aquí, de nuestro vector resultante. Y pues similarmente ya al final quitamos las entradas ceros, que nada más nos va a quedar el vector de una sola entrada A3, 3, con el vector igual de una sola entrada B3, que es básicamente lo que tenemos aquí abajo. Este escrito pues es lo que representa, ¿no? Y pues bueno, esa sería básicamente la idea del algoritmo. Y bueno, aquí es justamente lo que acabo de decir, que podemos ir cortando los vectores o los renglones, no tomarlo todo, y también ir cortando el vector. Y así pues se ahorra tiempo de ejecución. Así es como yo lo veo. Y pues bueno, este es el algoritmo en Julia, digo el programa en Julia. Decidimos tomar a Julia porque si no es así, bueno, a mí se me hizo interesante este lenguaje, y en algunos tiempos de ejecución cuando lo llegué a probar, bueno, eso ya lo mostró Abdel en las clases pasadas, que es más rápido que Python. Y bueno, pues aquí nada más definir la función. Como estamos trabajando con matrices cuadradas y vectores de la misma longitud, o sea, sería una matriz n por n y un vector de tamaño n. Aquí me faltó una g. Podemos tomar nada más la longitud del vector b, creamos un vector de ceros, y luego nuestro ciclo sobre j. Y así vamos, la jésima entrada del vector, pues es el producto punto, que es este dot. Ya lo tiene como operación interna Julia. Y pues aquí es lo que vamos a ir cortando los vectores. Bueno, este es el vector renglón cortado, como lo explicamos, y el vector B cortado. Y pues ya aquí nada más estos es para terminar el ciclo y la función. Aquí, a diferencia de Python, no sí necesitamos darle el end. Una pregunta, Dante, muy bien. Otra vez le pido explicar esta expresión, AJ, J hasta el final. ¿Cómo uno puede imaginar que en la matriz estamos caminando desde el elemento en la diagonal, ¿verdad? Ajá, sería... Entonces, ¿hacia dónde estamos caminando? Desde el elemento JJ hacia arriba, hacia abajo, bueno, es que por ejemplo aquí sería estamos trabajando por renglones, entonces este sería el J. Y por ejemplo en la primera vuelta de nuestro ciclo, en J igual a 1, pues tomamos A desde 1, bueno, renglón 1, desde la entrada 1 hasta el final, que eso es lo que significa. Entonces tomamos en el renglón 1, que sería este de aquí, desde la entrada 1 hasta el final. Vamos a ponerle aquí, ¿no? E de N. Luego, en el...
la segunda vuelta, en j igual a 2, de aquí, pues estamos considerando, como dijimos, es triangular, pues esta ya debería ser 0. Entonces ahora esta es entrada renglón 2, desde la entrada 2 hasta el final. Entonces lo tomamos desde aquí hasta el final. Entonces vamos recorriendo, este algoritmo va recorriendo la matriz arriba de esta diagonal, lo decimos de esa forma, porque no va considerando estos elementos 0. Eso es lo Muy de bien. Ahora, dentro del ciclo, el comando es cj, asignar cj más algo. ¿Este primer sumando cj es necesario o no es necesario? ¿Este de aquí? No, el primer sumando del lado derecho. CJ. Ah, ok. Sí, bueno, a mí me parece que sí, porque tenemos que bueno, esto es un 0, ¿no? Entonces, ok, creo que no. ¿Estamos sumando al mismo número o son cada vez números diferentes cuando cambiamos J? No, son cada vez diferentes porque en C1, pues este C1 sería 0 más 0, más lo que salga aquí, ¿no? Pero pues ya no lo volvemos a usar el C1 nuevamente, entonces sí está de más. Podríamos quitarlo y ya como en el ciclo va haciendo, no se vuelve a usar la entrada 1 o la entrada 2, entonces sí podemos quitarlo y dejar solamente el producto punto. Excelente, tiene razón. ¿Alguna duda, compañeros? No, está perfecto. Okay. Entonces, bueno, ahora ese fue en Julia, este es en octavo. Ese es el que va a explicar. Sí, en octava la idea del algoritmo es prácticamente lo mismo que en Julia. Usamos un ciclo for sobre las filas. Y bueno, como mencionó ahí el profesor, el primer sumando del lado derecho de la igualdad también queda sobrando en este caso. Y bueno, lo que resta, el AJ, J hasta N, igual viene siendo el producto punto de esa fila con el vector B. Y bueno, el J 2 puntos N, pues ahí nos está indicando que va a empezar a contar los elementos a partir de la diagonal en adelante, de esa fila. O sea, por ejemplo, si J es igual a 2, entonces el elemento A1, 2, 1, por ejemplo, no estaría entrando en esta sumatoria, no la tomaría en cuenta, porque está simplemente ya está contando a partir de la diagonal en adelante la forma en cómo va a estar haciendo el producto punto o tomando los elementos. Y bueno, creo que eso es lo más importante de destacar en esto. No sé si tengan alguna duda. No. ¿No? Bueno. Yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Qué significa numen? Es el número de elementos del vector B. Gracias. Bueno, para arreglos unidimensionales es lo mismo que la longitud. Y para arreglos multidimensionales, no sé, Elisa, si puede compartir Octava o MATLAB. Si puede compartir la pantalla para hacer un par de experimentos para que sea claro. No puedo ahorita en este momento porque estoy en el celular. Ah, ok, está bien. Bueno, pueden ustedes mismos hacer experimentos. Si trabajan con un arreglo 5×3 o 3×5, entonces una de las funciones va a regresar la dimensión máxima, 5, y otra función va a regresar 15. Y pueden descubrir de manera experimental cuál regresa cuál. Número regresa una cosa y longitud, length, regresa otra cosa.
Sí. Pero para arreglos unidimensionales es lo mismo que longitud. Ok, sí. Creo que Numel regresa bueno, la multiplicación de las dimensiones de la matriz. Ujú. Es el número total de elementos. Ajá, exacto. Bueno, ya continúo. Aquí creo que, bueno, como comentario, aquí se me olvidó poner una G, length, que es en Julia, para los que llegan a estar interesados, pues, esto nos da la longitud, bueno, tomando el comentario anterior. Aquí falta una G, porque pues es longitud en inglés, y ya nos da, creo que ahí sí nos da la longitud del arreglo. Nunca, no se me ocurrió meter nada, lo de una matriz. Ya, está muy interesante. Sí, está bien todo esto. Aquí suponemos en todos estos algoritmos que la matriz A es cuadrada, entonces cualquier dimensión de esta matriz es lo mismo que la longitud de B, todo está bien. Bueno, entonces, continuamos. No sé si hay más dudas. Ahora va el segundo algoritmo. Bueno, entonces aquí lo que queremos es un ciclo que recorra sobre las filas y dentro de ella un ciclo que recorra sobre las columnas. Entonces, como muestra ahí el producto de matriz con vector, como los elementos debajo de la diagonal son 0, entonces las sumatorias que vamos a realizar, digamos que el índice desde donde corren no siempre va a empezar desde 1, ¿no? Desde el 1J1, sino que en el caso de A21, A31 y A32, esos elementos ya no van a ser considerados. Entonces, pues abajo simplemente indico cómo es que ahora se van a tomar los índices. Por ejemplo, el AB2, que bueno, contando todos los términos, la sumatoria empezaría desde 1 hasta 3. Pues ahora, saltándonos el elemento A21, ese ya no se contaría y nuestra sumatoria empezaría desde la columna 2, k igual a 2, hasta 3. Y lo mismo para la tercer componente del vector resultante. La sumatoria ya solo empezaría, bueno, desde 3 hasta 3, que bueno, es un solo término ahí. Pero bueno, solamente lo indiqué para que se vea cómo cambian los límites de la sumatoria. Y bueno, entonces, en la siguiente diapositiva. Aquí la función en octava, manejamos, bueno, el primer ciclo que corre en las filas, desde j igual a 1 hasta n, que es el tamaño de nuestra matriz o de nuestro vector. Y luego, en el segundo for, el ciclo anidado, la columna, para que nos saltemos los términos que son 0, entonces le vamos a pedir que empiece desde j y ya continúe hasta el n. En este caso, sí se necesita, ¿sí? Bueno, todo está bien. Solo también quiero preguntar, si comparamos con el método 1, ¿cómo se obtiene el método 2 a partir del método 1? ¿Cómo se podría decir? Bueno, del método 1, pues se Pues podría utiliza ser que se hace, aquí como que estamos poniendo explícitamente el producto punto, ¿no? Sí. Por así decirlo. Sí, exactamente, y en esta ocasión sí se necesita poner el primer elemento de la parte derecha de la igualdad, el ABJ, para que ahí vaya guardándose, por así decirlo, los productos que ya tenemos hechos.
Muy bien. Bueno, una pregunta. ¿Qué les parece? ¿Cuántos? Bueno, es para todos, para que como aprendan a calcular el número de operaciones. ¿Cuántos números enteros hay entre 3, empezando con 3, hasta 10, terminando con 10? Desde 3 hasta 10, ¿cuántos números son? 8. 8. 8. ¿Cuántos números hay entre 10 y 15? Empezando con 10 y terminando con 15. 6. Ujú. ¿Cuántos números son desde J hasta N? N menos J más 1. Muy bien. Bueno, esto nos como ayudará si empezaremos a contar luego el número de operaciones. Entonces, ¿cuántas veces cambiamos el elemento ABJ? NJ menos 1. N menos J más 1. Exacto. Ujú. Ujú. Sí. Bueno, ¿tienen más dudas aquí, compañeros? ¿O profesor? No. Bueno, entonces aquí ahora es el código en Julia, que como les digo, es básicamente lo mismo. Aquí como comentario, pero esto es sobre las librerías de LaTeX. Bueno, TeX, o algo así, sigo confundiendo por la diferencia entre TeX y LaTeX. Si notan aquí que es octav, aquí el function, ceros, for and for, los ends, se resaltan. Esos se usa una librería que nos recomendó el profesor, no me acuerdo cuál es el nombre ahorita. Pero Listings. Justamente. Pero se puede poner ahí un parámetro extra cuando se empieza el listado, digámoslo así, que dice language igual a octav, ¿no? O Python. Y por eso las funciones o algunas palabras se resaltan como en el editor. Aquí, lamentablemente, como creo que Julia todavía no es muy popular o todavía no está no es tan extenso su uso, lamentablemente no tiene esa función. O sea, no podemos poner language igual a Julia, o Julia, como quieran decirlo, porque no existe en esa librería. Entonces no nos resalta la palabra function, los ends, el return, for. Por eso se ve esta diferencia de códigos. En este se resaltan palabras. Y bueno, aquí es la misma idea que el código que ya explicó Elisa. Nuestros ciclos anidados, nuestro ciclo que está más adentro, pues corre desde J para evitar los ceros de nuestra matriz y agilizarlo. Y bueno, aquí se puse la G. Esa sería la sintaxis correcta. ¿Alguna duda? No. Ok, entonces continuamos al tercero. Ahora vamos a hacer un ciclo sobre K, es decir, sobre las columnas, y vamos a usar la operación AXPI, de la que ya vimos. Aquí, bueno, se me hizo muy interesante bastante eso, que podemos ver el producto de el vector resultante de nuestro producto de matriz triangular superior por vector como un producto AXPI con los vectores columna de nuestra matriz. Es decir, pues, este sería nuestro vector resultante, ¿no? Y podemos ir factorizando, como que factorizando las columnas y agarrando de escalares las entradas de nuestro vector. Entonces, en la operación AXPI sería agarrar los vectores como las columnas truncas de nuestro matriz. Bueno, en este caso todavía no las cortamos, ¿no? Pero para el algoritmo es lo ideal quitar los ceros.
Entonces, primero, pues las podemos factorizar así. Columna 1 por la entrada 1, más, bueno, hablando, cuando digo columna me refiero a vector columna, claro. Columna 1 por el escalar entrada 1 de nuestro vector, más la columna 2 por la segunda entrada, que serviría de escalar, más tercera columna por la tercera entrada de nuestro vector, que es el escalar. Y pues eso nos da como resultado esto. Entonces, bueno, ahora como para el algoritmo, ahora sí ya para programar, nuevamente hacemos un vector 0, que es como que el paso estándar, yo creo. Y pues entonces, aquí es la columna 1, si no me equivoco, no. Bueno, es lo que está aquí, ¿no? Vamos, pues, como pueden ver, aquí vamos, avanzando en las entradas, que es lo que significa, lo que les dije, de ir truncando las columnas para quitar, quitar los ceros. Entonces aquí sería, bueno, C1 más la entrada 1, que es lo que es de escalar, más la columna 1, la entrada desde la 1 a la 1, ¿no? Entonces pues nada más queda el A1, 1. Luego, es C1, 2, es el C1, 2 más el segunda entrada del vector por columna 1 desde la columna 2 desde el 1 al 2, ¿no? Y así nos vamos. Columna 3 desde el 1 al 3. Creo que me hice un poco bolas, pero bueno. Muy bien, Dante, lo siento, le pido revisar aquí. Todo está bien, pero creo que es como el momento más difícil de esta plática y quiero que explique también otra vez. Empezamos con el vector de ceros, ¿verdad? Sí, bueno, si quiere mejor lo pongo. Un poco torpe con el ratón escribiendo. Pero sí, bueno, este sería como que el vector de ceros. Y aquí esta entrada, si no me equivoco, esta sí es necesaria también, porque se tiene que ir sumando, bueno, en la primera vuelta, pues C11 es ceros, ¿no? Aquí es puro ceros. Y luego ya queda guardado en la primera vuelta esto. Luego le tenemos que sumar otra vez a todo el vector. Bueno, se podría también ir cortando. Primero la primera entrada del resultante. Luego las primeras dos. Porque se va a sumar en la primera vuelta, la primera. Luego en la segunda vuelta, la primera, la segunda. Luego en la tercera vuelta, la primera, segunda y tercera. Entonces podemos ir recorriendo también tanto nuestro vector resultante, que es el de ceros, que es de donde se va a guardar el resultado, como las entradas de nuestras columnas, para ir ahorrando espacio. Digo, tiempo. Entonces, realmente en esta primera línea del algoritmo, nuestro objetivo es ¿cuál? Al vector de ceros sumarle esto. ¿Sí? Pero podemos notar que no es necesario modificar las componentes 2 y 3, ¿verdad? Es otra No, porque manera se de le decirlo. sumarían puros ceros. Pero ¿cuál es el sentido de esta línea del algoritmo? Queremos al resultado sumarle esto, ¿sí? Pero como la tercera componente seguramente es 0 en este sumando, pues no es necesario modificar la tercera componente, solamente la primera y la segunda. Y pues ya, bueno, fue en un caso de 3×3, pero pues en cualquier matriz tamaño, bueno, triangular, tamaño n por n, pues en la última la última columna siempre vamos a tomar todas, ¿no? En la penúltima columna, pues n menos una entrada. Y así nos vamos. Y pues eso
bueno, como ya dijo el profesor, como ya lo explicamos, que en la primera se toma la primera entrada de la 1 a la 1 en la primera columna, luego de la 1 a la 2 en la segunda entrada, luego de la 1 a la 3 en la tercera columna, y así. No sé si tengan dudas o algo. Disculpa, ahí en esa diapositiva de ¿se puede ahorrar la operación de lo que tienes abajo? Como se inicializa C con ceros, que dice C renglón 1 y, bueno, C1, 2.1, esa parte. Pero ¿cómo que Eso, ahorrar? O sea, ¿cuál es tu duda? porque ya está inicializada en ceros, me parece, tu vector, bueno, tu vector columna. Ajá. Entonces, en la parte que haces abajo de C, en tu primer elemento, le vuelves a añadir el primer elemento, pero ese primer elemento ya está inicializado en cero. Ajá, sí, este es un 0, sí. Creo que ya te entendí. Sí se tiene que poner porque, aunque como dices, en la primera vuelta, este es un 0. En la segunda vuelta, bueno, esta es la entrada 1-1, la columna 1. Luego, ya se usa nuevamente esa entrada. Aquí está Ok. como el vector, bueno, deja borro. Bueno, en la línea donde está escrito 1, 1 en esta línea, ¿se puede omitir esto sumando o no? Digamos, este sumando, ¿qué les parece? ¿Se puede omitir o no? Pues en este caso sí, pero en el código, bueno. Y este sumando ya no, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿por qué escribimos aquí esto sumando para que se pueda generalizar en vez de estos comandos separados para poder escribir? Todo en un for. Sí, es que como va a estar dentro de un ciclo, esto se tiene que estar reutilizando, solo que con la segunda entrada variando. Ok. Entonces, si lo quitamos, aunque sí tienes razón, en la primera va a ser 0, en la segunda ya no, digamos, es un vector de 2 entradas, pero la primera entrada ya no es 0. Sería un vector de esta forma, A, 0, donde A es el resultado de esto de aquí arriba, de la primera entrada. Ok. Y luego ya en la tercera vuelta, pues sería un vector de la forma A, B, 0. Bueno, A', ¿no? Porque aquí a este A' ya se le sumó otro resultado a y a este 0 se convierte también en otra cosa, que sería lo de B. Entonces, en este caso que todavía no estamos viendo pues el ciclo, sí podremos prescindir de esta primer sumando. Pero pues ya que para el código pues no podemos porque pues Claro. necesitamos que se esté usando. Ok. Gracias. Y bueno, ahora sí este es el código en Julia. Nuevamente pues les digo que siento que esto es lo estándar, tomar la longitud y nuestro vector de ceros. Y pues luego esto es lo que decíamos. La columna desde 1 hasta, bueno, es que es un vector, ¿no? La entrada 1 hasta acá, con que es el que va variando. Entonces, desde 1 hasta 1 sería la entrada 1 del vector. Luego, desde 1 hasta 2 en la segunda vuelta serían las primeras 2 entradas. Y así nos vamos hasta llegar a n. Pues sí se tiene que reciclar, por lo que ya expliqué. Y esta es la operación AXPI. Y pues ya, bueno, se ve muy sencillo aquí. Ya terminamos el ciclo, devolvemos C, bueno, nuestro vector resultante, y ya terminamos la función.
Que insisto, esta forma de ver la operación entre matrices y vectores se me hizo muy interesante. No se me había ocurrido pensarla así antes. Entonces fue algo revelador. Aquí hay un pequeño error. A ver si alguien lo nota. La indentación del for. Esto sí, esto es terrible, pero hay otro. Sí, yo ya vi, perdón, ¿puedo hablar? Ajá, sí, adelante. Lo que pasa es que cuando tú tienes acá el por, ¿no? Ajá, Entonces, del lado izquierdo tienes un vector de tamaño K. ajá, ¿Estás de acuerdo? sí, Y del lado derecho tienes un vector de tamaño K, pero el vector que resulta de multiplicar BK por la matriz es un vector de tamaño, no sé qué tamaño es tu matriz, ¿N? N. Sí, es matriz Sí. cuadrada. Entonces estás sumando vectores de distintas dimensiones. Ah, ok, sí. Entonces yo creo que aquí tienes Ah. que indexar de 1 a acá, ¿no? Sí, aquí en esta parte, ¿no? Justamente. Sí, no lo había visto así. ¿Sí ese era el error, profesor? Sí, exactamente. Aquí supongo que Dante utilizó una versión obsoleta de su función, digamos. Sí, del algoritmo, sí, porque inicialmente lo había hecho para una matriz, ¿cómo se llama? Una matriz arbitraria, no necesariamente triangular. Y por eso están aquí los dos puntitos. Sí. Ya luego lo modifiqué y se me pasó modificar eso. Aunque la idea es muy buena, me gustó mucho. Sí, les digo que a mí también cuando pues, el profesor nos dio la sugerencia de cómo hacerlo, fue como de... Al principio no se me ocurría, ¿no? No se nos ocurría. Pero luego ya cuando lo vi como que factorizar la matriz por columnas y escalares las entradas del vector B fue como que muy sorprendente para mí. Bueno, yo quiero que ustedes se conviertan en buenos carniceros de matrices, que vean cómo sacar cortes por filas, por columnas, de manera profesional. Yo tengo una duda con respecto a donde vienes asignando C. Ajá. En la parte de ceros, ¿basta con solo pasarle un parámetro y eso lo va a tomar como una matriz o eso sería un vector? No, ese sería un vector. En Julia, de esta forma, sí te permite nada más, así como está escrito, que sea un vector, pero para hacer matriz, necesitas otro paréntesis aquí adentro. O sea, por ejemplo, sería tu paréntesis aquí y aquí adentro otro, o corchete, no recuerdo bien. Pero así como está escrito, sí es un vector. Gracias. Es una pequeña diferencia de Octava y MATLAB. Sí, sí se parecen bastante, pero pues no son idénticos. Y bueno, sí ya serían el código en Octave, que como dices, pues aquí sí se tiene... Bueno, yo no he aprendido Octave, decidí aprender mejor Julia, pero pues como aquí dices, sí se necesita hacer de esta forma, si no me equivoco. Aquí sí pusieron la indexación de 1 acá. Sí, aquí sí, bueno, sí varió el código. Sí, pues les digo No, que otra vez les pido, no sé, Dante o Elisa, quien puede dibujar una matriz 4x4 y explicar otra vez cuáles cortes están sí, bueno, haciendo de la algo matriz. así. Se ponemos a 1. A 1. Perdón por mis letras, no estoy muy acostumbrado a... Pueden no denotar entradas, solamente mostrar cuál es el corte. O
Así como le hice hace corte o ratito. la corte. Sí, bueno, aquí supongamos que, pues, la primera entrada, entonces solo la primera, bueno, todo esto de abajo es ceros, ¿no? Entonces no lo voy a dibujar. Entonces la 1, luego hasta la 2, luego hasta la 3, y así nos vamos. Y pues entonces esto lo vamos a factorizar, digámoslo así, como un vectorcito de una entrada por aquí, por un escalar. Bueno, esa es la factorización primera por columnas, ¿no? Bueno, solamente, digamos, cuáles cortes se toman de la matriz, ya los mostró. Sí, ahora sí que nuevamente por arriba de la diagonal. Está además, tomar estos de aquí abajo. Estos de aquí abajo, pues está de más tomarlos porque todos esos son ceros. Pues es eso, me parece. Y pues, ahora el algoritmo 4, el último que va a explicar Elisa. Sí, en el algoritmo 4 queremos ahora un ciclo que corra sobre las columnas y dentro un ciclo que corra sobre las filas. Entonces, a ver, aquí voy a primero explicar cómo funciona para el caso de una matriz en general. Entonces, bueno, primero, nuestro primer ciclo nos posiciona en la primera columna y aquí el segundo ciclo, lo que vamos a pedir que le haga es que tome el primer elemento del vector resultante, el AB1, y bueno, ahí guarde la multiplicación del A11 por el B1. El segundo elemento, AB2, y guarda el producto, ¿no? De A21 con B1 y así también con el tercer elemento del vector resultante. Ahí ya se terminó ahí terminó de correr sobre las filas, el segundo for, y entonces ahora el primer ciclo nos manda a la segunda columna. Entonces lo que necesitamos que haga es que se regresa al primer elemento y sobre lo que ya teníamos le sume el producto ahora del elemento A12 por B2. En el segundo elemento del vector resultante, el AB2, a lo que ya tenía le sume el producto de A22 con B2 y así sucesivamente. Bueno, no sé, ¿hasta aquí alguna duda? Creo que está claro, pero no. No, a ver. Después de correr la primera iteración, digamos, k igual a 1, se puede decir que ¿cuál vector se produjo? Se calculó este vector, ¿verdad? Ajá, sí. Después de hacer dos iteraciones, después de k igual a 2, al final de la segunda iteración, el resultado es ¿quién? Ya es este vector, ¿verdad? Después de k igual a 2 ya es este vector, ¿verdad? Ajá, sí, exactamente. Y después de k igual a 3 es todo este vector. Bueno. Sí, así exactamente. Muy bien. Bueno, aquí hay un pequeño errorcito, a ver si alguien lo nota. Es un error de dedo. En el tercer renglón debe ser A3, en A3,2 debe ser por B2. Muy bien. Ahí. Sí, exactamente. Ahí, disculpa. Bueno, entonces en la siguiente diapositiva, ahora como tenemos una matriz triangular superior, lo que nos interesa es saltarnos los elementos que son 0 para pues ahorrar cálculo ahí, ¿no? Y tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues simplemente notamos que el recorrido de las filas llega hasta el número de la columna en que nos encontremos. Por ejemplo, ahí en el k igual a 1, que es la columna 1, la fila pues simplemente empieza desde 1 y termina en 1 y ya, terminó su recorrido. Nos seguimos en la segunda fila
y el recorrido de en la segunda columna, y el recorrido de las filas empieza desde 1 hasta 2 y terminó su recorrido de filas. Seguimos con la tercera columna y su recorrido es de 1 hasta 3. Y bueno, eso es esa idea de cómo se hacen estos algoritmos, es lo que se va a ver reflejado en el código. ¿Hasta aquí tienen una duda? No, está perfecto. Entonces, otra vez, ¿cómo lo va a convertir en el código? Estos k igual a 1, k igual a 2 y k igual a 3 corresponderá al ciclo exterior o interior. Es el ciclo exterior. K igual a 1 hasta n, en este caso es 3. Y en el código, digamos, estos comandos escritos se convertirán en un ciclo ¿cuál? Es en un ciclo anidado dentro del primer ciclo, que sería desde j igual a 1 hasta k. Perfecto. Sí. Y bueno, eso viene en la siguiente diapositiva. En octava, pues es lo que les acabamos de explicar. El primer ciclo es el ciclo sobre las columnas, que corre desde 1 hasta n. Y el segundo ciclo es el que corre en filas, que va a ser desde 1 hasta el número de columna que tenemos, que es k. Y pues sí, nuevamente el primer elemento después de la igualdad, el ABJ, es necesario para ir guardando las sumatorias que vamos ya calculando anteriormente. Bueno, no sé si tengan una duda de esto. No, está perfecto. Y bueno, pues ahora el código en Julia, que básicamente es lo mismo, salvo los cambios en sintaxis, como ya recalcamos que, por ejemplo, aquí el 0 de n, pues es equivalente al 0 de n,1 y así. Y pues es básicamente el mismo código. Bueno, es la misma idea. Claro, eso sí. Y bueno, creo que no voy a dudar. Entonces, pues ahora los tiempos, ¿no? Que corrimos tanto en Octave como en Julia. Estos son los tiempos en Octave. Ajá. Lo siento, aquí tal vez hay algunos errores por mi culpa. Yo también intentaba corregir. Lo siento. Bueno, ¿qué se puede observar? ¿Qué está pasando? Por ejemplo, si comparamos el algoritmo 1 y el algoritmo 2, ¿cuál es más rápido? El 1. ¿Pueden recordar quién era 1? El de ciclo sobre columna Utilizaba la dentro de un ciclo función sobre dot. renglón. Ciclo y dentro del ciclo sobre J fueron productos puntos, ¿verdad? Sí. Producto punto interno, digamos, interior, lo que tiene el lenguaje o la librería. Y el algoritmo 2, ¿cómo se obtiene? En vez del producto punto incluido en el lenguaje, lo sustituyeron por su propio ciclo, ¿verdad? Sí, por el explícito, digámoslo así. Entonces ya tuvieron dos ciclos encajados, dos ciclos anidados, y el tiempo de ejecución pues se aumentó mucho, ¿verdad? Como unas 200 veces, algo así. Ahora, en la línea 2, el algoritmo 2, ¿qué está pasando cuando multiplicamos n por 2? ¿Cómo Se va bastante, pues sí, se multiplica por cuánto? unas 4 veces, más o menos. Entonces, esto significa que el algoritmo es de complejidad, ¿cuál? Cuadrática, ¿no? Exacto. Una constante por n al cuadrado.
Y aquí el algoritmo 3, que es el de Axpi, que era el de por columnas, aplicando Axpi. También salió rápido. Y pues el algoritmo 4, que vuelven a hacer 2 ciclos anidados. Ajá, se vuelve más Tarda lento. casi lo mismo. Bueno, básicamente es lo mismo que el del 2, ¿no? Porque pues los dos son ciclos anidados. Bien, y pueden ver entre algoritmo 1 y algoritmo 3 cuál versión le gusta más a Octava. Sí. No, hay sentido ver para tiempos, perdón, para n grandes, ¿sí? Para n igual a 1000, cuál es más rápido. El 3 Es decir, a Octava le gusta trabajar más por columna. por columnas, ¿verdad? Sí. Y luego, bueno, acá está el de Julia. Aquí nada más con pasito extra, yo le puse con 10 a la 4. Que, bueno, como vemos los primeros tiempos. Que a mí se me hace curioso aquí que, por ejemplo, en el algoritmo 1, entre 200, n igual a 256, n igual a 1024, pues varía muy poco. En realidad, estos son los tiempos de una sola ejecución, pero cuando lo corrí varias veces, variaba, o sea, podría ser 24, a veces 50 y algo, pero variaba muy poco en estas 3 Ns. Ya hasta que le puse el 10 a la 4 es cuando se fue bastante la diferencia. Sí, es algo raro, o tal vez hay algún errorcito en el programa que hace la prueba, o puede ser que este es el tiempo que se necesita para inicializar, ¿verdad? Algo así. Pues según yo no está mal. Si quieren, desde comparto mi pantalla de... Mejor después lo veremos en la siguiente clase, pero puede ser que es como tiempo de inicialización que Julia tal vez tarda para convertir su código en código de máquina o algo así. Sí, porque aquí tardó menos según estos datos, el 4 que el 2 o el 3. Es algo paradójico, ¿verdad? Sí. Entonces, la versión con 2 ciclos aquí es más rápida que... Sí, voy a checarlo, tal vez sí está algo mal, pero según yo estaba bien. Y ya en la siguiente clase comento sobre eso. Muy bien. Y pues ya sería todo. Disculpa una preguntilla. Ajá. Para estos tiempos de ejecución, ¿utilizaron promedio o solamente fue una ejecución y tomaron el tiempo? Sí, fue lo que comenté, que nada más fue una sola ejecución. Ah, ok. Porque en estos, por ejemplo, en el N200 igual a 256, estos variaban bastante. A veces era 2, a veces era 4, a veces era 1. Okay. O sea, en promedio yo creo que por lo que vi habría sido un .3, 35 aprox. Ok. Te daba más o menos el mismo valor, ¿no? Ajá, sí, yo creo que estaría así mejor tomar promedios para dar uno más acertado. Ok. Gracias. Sí, no, ¿de qué? ¿Algo otra duda? ¿Julia trabaja sobre como tape por columna o trabaja sobre renglones? Canónicamente creo que trabaja por renglones, me parece. Aquí lo tengo anotado. Me parece que sí es por renglones, porque también cuando se lo puedes transponer, y ya según recuerdo lo que le hice hace columnas, no recuerdo bien. Ok, gracias. En el examen les voy a pedir resolver ejercicios de este tipo, más complicados, tal vez multiplicar matrices triangulares, y para que ustedes no escriban ciclos completos J de 1 a n, K de 1 a n, para que hagan esta cosa triangular,
¿Qué les parece? ¿Cómo pedirles para que tomen en cuenta la estructura triangular de la matriz? Sería correcto decir solamente tomar en cuenta elementos no nulos. Sí, sí, estoy de acuerdo. Bueno, esta frase sería imprecisa, ¿por qué? Bueno, Y no- porque Que la identidad cae dentro de la categoría de matriz triangular. Y por ejemplo, si dice no nulos, pues entonces no tomaríamos en cuenta la parte superior triangular. Pues ese es un ejemplo, ¿no? Exacto. En una matriz triangular superior, no podemos decir que la parte superior es no nula. No lo podemos decir. Ujú. Por ejemplo, la matriz 0 es una matriz excelente triangular superior, o la matriz identidad es una matriz triangular superior. Aquí funciona ¿cuál principio? Una persona se llama buena si no hace cosas malas. Una matriz se llama triangular superior si su parte inferior Es cero. es 0, ¿verdad? No estamos diciendo que la parte superior es distinta de 0, estamos diciendo que la parte inferior es 0. Entonces, en vez de decir tomar en cuenta solamente sumandos no nulos, no lo puedo decir porque no sabemos cuáles son no nulos, pero les voy a pedir que, digamos, omitan los sumandos que seguramente son 0 o algo así. Algo así como el algoritmo 4, ¿no? Sí, en todos estos algoritmos, en 1, en 2, en 3, en 4, siempre estamos omitiendo las partes, los fragmentos que seguramente son 0. ¿Sí? Entonces, creo que estas frases voy a utilizarles en el examen, que cuando trabajen con matrices triangulares, por ejemplo, que omitan los sumandos que seguramente son 0. No sé si tienen alguna duda sobre la forma de enunciar esta tarea. No, no. Muy bien. Sí, este fue un ejemplo de trabajo con estructuras triangulares. Miren, ¿cuál es como el propósito didáctico de esto? Bueno, yo voy a dejar de compartir. Muchas gracias a ustedes. ¿Cuál es el propósito didáctico? Realmente nosotros no vamos a escribir algoritmos que sean más rápidos que algoritmos, digamos, que ya están en las librerías, aunque sean matrices triangulares, estamos como omitiendo los elementos 0. Con esto, ¿cuántas veces podemos ganar? Si pensamos de manera teórica. Si comparamos nuestro algoritmo que recorre toda la matriz con 2 ciclos de 1 a n y el algoritmo que omite la parte, por ejemplo, triangular inferior, ¿qué les parece? ¿Cuántas veces ganamos? ¿La mitad? O sea, son la mitad de operaciones. Exactamente. Si recorremos toda la matriz cuadrada, el número de operaciones es n al cuadrado. Y si recorremos las entradas interesantes de una matriz triangular, por ejemplo, superior, entonces el número de operaciones es aproximadamente n cuadrada entre 2, o un poco más preciso, n por n más 1 entre 2. Entonces, solamente la diferencia es 2 veces. Y la diferencia entre, por ejemplo, 2 ciclos anidados y una versión interna de octava puede ser 1000 veces. Entonces, realmente, casi siempre es bueno utilizar las operaciones que están en el lenguaje. Son más eficientes. Entonces, en realidad, al ahorrar pues, esta parte, al omitir esta parte triangular inferior o algo así, no vamos a ganar tanto para que tenga sentido trabajar. Entonces, ¿cuál es el sentido de este ejercicio? ¿Para qué hicimos este trabajo de multiplicar matrices triangulares por vectores? ¿Qué les parece? Entonces, el sentido es didáctico. ¿Qué estamos aprendiendo? reducir el número de operaciones de una matriz si conocemos información de ella. Sí, sí. ¿Y qué más? Pues a agilizar los algoritmos, ¿no? Bueno, o los códigos. Bueno, realmente en este caso de matrices triangulares no vamos a lograr agilizar mucho.
teóricamente podría ser 2 veces, pero en realidad los algoritmos internos son mucho más rápidos si usamos lenguajes interpretados. Pues nuestra realización casi siempre será más lenta. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo a hacer? Pues operar con diferentes métodos, ¿no? Y ver qué es lo interesante en cada uno. Y estos diferentes métodos, ¿qué significan? Como trabajar con varios fragmentos de la matriz. Aprender estamos como aprendiendo a hacer cortes de la matriz. Es como, son clases, las primeras clases para aprender el trabajo de carnicero. Aquí en este método que vimos para multiplicar una matriz triangular por un vector, no era tan obligatorio pues, omitir las partes cero. Con esto la ganancia no es realmente tan fuerte, pero en algunos métodos, como factorización LU o el método de Gram-Schmidt en algunas de sus formas o algunos otros métodos, es obligatorio tomar en cuenta solamente algunas partes de la matriz, tal vez partes superiores triangulares. Allá, para que funcione el algoritmo, será obligatorio trabajar solamente con ciertos trozos de las filas, con ciertos trozos de columnas. Y nosotros simplemente estamos aprendiendo a trabajar con los fragmentos adecuados de la matriz. Entonces, ese es el sentido de estos ejercicios. Por ejemplo, en lo que vamos a ver ahora, solución de sistemas de ecuaciones con matrices triangulares. Juanita y Alejandro, ¿verdad? ¿Quieren exponerlo? Sí, sí. Adelante. Ahí ya se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, ya. Ok. Claro, ya. Bueno, nosotros vamos a exponer sistemas de matrices unitriangulares y triangulares. Primero vamos a ver cómo solucionar un sistema con matrices unitriangulares. Y bueno, y luego ya el otro. Entonces, definimos una matriz unitriangular como una matriz que es triangular, salvo que en su diagonal deben ir, en su diagonal principal deben ir unos, ¿no? Y bueno, ya habíamos visto lo de matrices triangulares. Entonces, un ejemplo de un sistema con este tipo de matrices es el siguiente. Que si sacamos la matriz, vemos que esta es una matriz unitriangular inferior, puesto que en cada ecuación, o sea, en el orden, acá tenemos x1, no tiene coeficiente, bueno, el que la acompaña, acá tampoco, acá ni acá. Entonces, vamos a ver cómo resolvemos esto y de la solución veremos cómo lo vamos a programar. Vamos a utilizar el método de sustitución hacia adelante. ¿Y esto en qué consiste? En que si notamos en la primera ecuación, ya tenemos quién es x1. Si sustituimos en la siguiente ecuación, tendremos quién será x2 y así sucesivamente. Entonces, nuestra solución tiene como que esta estructura. Entonces, para x1 ya tenemos la solución, entonces tenemos 0 multiplicaciones. Para x2 tuvimos que reemplazar a x1 y despejarlo, ¿no? Entonces, una multiplicación. Para x3, lo mismo, despejamos x1 y x2 y tenemos 2 multiplicaciones. Para x4, lo mismo. Acá pusimos el 0 para que se vea más evidente que van a ser 3 multiplicaciones. Entonces así encontramos la solución al sistema. En total se realizaron 6 multiplicaciones y en general vamos a tener
digamos, L, este tipo de matrices, B, este vector, y nuestra solución del sistema Lx más B va a tener esta forma. Es una fórmula, sí, es una fórmula recursiva, por decirlo así. Entonces tenemos x1 igual a b1 y xi igual a bi menos la resta de la multiplicación de los anteriores como coeficientes que ya encontramos. ¿Hasta aquí preguntas? Sí. ¿Qué les parece? Esta fórmula para xi tiene sentido para igual a 1. Pues sí, va a ser una suma vacía. Entonces sí se podría poner. De hecho, discutimos eso. Pero decidimos que no. No sé, o sea, por mi parte es que siento que está feo poner algo, una suma, pues que no es nada, ¿no? O sea, o bueno, pues no sé, a mí no. Bueno, resulta que casi siempre hay que elegir la inducción que empieza con el vacío o algo así. Entonces, en vez de separar el caso de un sumando, mejor separar como el caso de 0 sumando. ¿Sabes? O, es decir, el caso de matrices vacías, por lo común, pues hay que tomar en cuenta y por lo común es una base muy buena para la inducción. Es decir, aquí funciona perfectamente desde i igual a 1, en realidad. Y El problema sería para programar, ¿no? Que todos los lenguajes y cuando entiendan programar, eso. cuando programar, como no hay tanta necesidad de separar el caso de x1, ¿verdad? Nosotros sí lo separamos porque al momento de estructurarlo tomamos un vector vacío y al momento de hacer una suma, pues que no es nada, pues mandaba error. Bueno, octava en este sentido es perfecta. Octava funciona muy bien con vectores vacíos. Bueno, octava toma en cuenta, digamos, vector vacío puede ser 3 por 0, tener 3 filas y 0 columnas. Y otro vector vacío puede tener 0 columnas y 4 filas. Y en este caso su producto será una matriz 0 de tamaño 3 por 4, algo así. Entonces, octava es perfecta. MATLAB tiene sintaxis perfecta para trabajar con matrices vacías que surgen en estas situaciones. Es que usamos Sage y Python y ya. Python me parece que también debe ser bueno para esto, pero ok, lo podremos verificar después. Muy bien. Ok, entonces ya que tenemos explícitamente una solución para un tamaño general, tenemos que el sistema, la complejidad del sistema es la siguiente. Son sumar los números de 1 hasta n-1 y nos da n por n-1 sobre 2 y sale de aquí, de lo que les había mostrado al principio, porque cada vez estamos aumentando como una multiplicación. Y como que, ¿cuál sería como una buena estrategia para, digamos, que visualizarlo por el momento aquí? Es que tomamos W, la matriz triangular, unitriangular, y le restamos la identidad. Entonces tenemos como una matriz triangular, pero cuya diagonal principal es 0. Entonces podríamos considerar, un segundo, cojo el lápiz. Entonces acá tenemos una matriz. Esto está lleno de ceros. Y acá tenemos unos vectores, ¿no? Pero como vimos en nuestra fórmula, aquí, lo que estamos considerando es un producto punto entre un vector que está cada vez aumentando su tamaño, que acá lo denominamos... Bueno, acá hicimos como un truquito, ¿no? O sea, como cada vez va aumentando su tamaño, lo que hicimos es coger X y hacerle el producto... ¿cómo se me fue el nombre de este producto? El que multiplica componentes. Con este vector. Lo que cada vez estamos haciendo un paso.
Bueno, la voy a llamar gorrito. Y lo que estamos haciendo es considerarlo producto interno con estas filas no nulas abajo de la diagonal. Sí, vamos a llamarla ahí. Pero filas, ¿verdad? No columnas. Columnas, perdón. Yo creo que filas. Pero son filas, ¿no? Porque estás haciendo y, coma, asterisco. Estas son columnas, ¿no? Filas. No, pero lo que escribiste ahí, el producto interno. Sí, son filas. Ah, ok. Sí, perdón. Confusión. Pero bueno, o sea, lo que estamos tomando son estos vectores como que truncados, ¿no? Es que no son estos. Son- al No, revés. son las filas. Sí. Estás tomando las horizontales. Otra forma de verlo, sí, sí. Juanita, en la fórmula que tiene para xi, que es Ajá. bi menos la suma, ¿cómo se puede escribir esta suma como cierto producto de dos objetos en la notación de octava o de Python, no sé cómo les gusta, que elegimos de la matriz L? ¿Este? Ajá, exacto. Ah. Toda esta suma se puede ver como producto de una fila truncada por una columna truncada. ¿Cuál? Lo habíamos puesto así, 2 puntos de 1. Ah, no, coma, perdón. 2 puntos Pero, perdón, ¿en qué fila estamos? en la... La I. Ay, sí, perdón. Sí. 1, 2 puntos y menos 1, coma, como que x de 1 hasta i menos 1, ¿no? Hasta. Ay. Bueno, esto sería en la notación de octava, más o menos así. Sí. Entonces, Entonces, de la matriz estamos tomando cuáles fragmentos. Ya, sí. De la... Bueno, estamos haciendo aquí. Así, ¿no? Perdón, ya me equivoqué. Muy bien. Así. Entonces voy a mostrarles el código. Uy. Listo. Ya pueden ver la terminal, ¿verdad? Sí. Entonces, Bueno, a mí aún se está cargando la pantalla. perdón. Ya todos la pueden ver. Sí. Ok. Sí. Entonces tenemos la primera función que nos da una matriz unitriangular aleatoria, y era con el comando que explicaba hace una clase el profesor, con este drill. Lo genero los vectores aleatorios, y este -1 significa en qué diagonal quiero que empiece o sea, que diagonal empiece. Entonces si le pongo 0, empieza a llenar como que desde la diagonal principal. Si le ponía 1, una diagonal arriba, y -1 es una diagonal abajo. Entonces, y le sumo la identidad para que sea unitriangular. Entonces, esta función me genera un vector aleatorio, y la solución es la siguiente. Pide la matriz y el vector. Tomamos el tamaño de la matriz. Acá iniciamos el primer paso, que era lo que estábamos discutiendo anteriormente, y con un for empezamos a llenar nuestro vector de soluciones. Y es que ya llenamos la primera entrada, ¿no? Entonces, a partir de la segunda entrada,
lo que va a hacer es poner la entrada I menos 1, I más 1, creo que ya llegamos una, menos el producto interno de lo que había puesto en la pantalla, de la matriz con el vector con el que estamos haciendo. Entonces, vamos a ver que esto sí efectivamente funciona. ¿Solo se ve una o dos terminales? Yo veo Una. Ok. Entonces vamos a... From. Ay, gracias. Un segundito, un segundito. Señor. Creo que no es muy cómodo verlo. Ok, bueno, es que Zoom a veces esconde. Sí, ya limpio la pantalla, solo cargo el programa. Import. Listo. Entonces... bueno. Entonces, acá yo ya tengo una matriz cargada, que es la del ejemplo. B es el vector. Y vamos a ver la solución. De A con B. Entonces, sí puede disminuir un poco el tamaño de la terminal, porque la última línea a veces se ve muy feo. ¿Así se ve mejor? ¿O se ve igual? Bueno, en cierto sentido es igual. El problema es que a veces Zoom esconde la última línea. Ya. Y todo lo interesante está pasando en la última línea. Acá ya lo... Ok, aquí ya lo vemos, ok. Entonces, vamos a guardar ese vector solución, lo voy a llamar X, y vamos a ver que efectivamente sí está funcionando. Entonces, A por X, A por X, nos va a dar este vector y vemos que va a coincidir con B, para que sea mejor, menos B, y nos da el vector 0. Entonces, sí está funcionando. Ahora, pues queremos ver qué pasa si le ponemos diferentes tamaños de matrices. Y para eso vamos a usar test. Bueno, Python por defecto trae el comando de lineal punto inversa. Bueno, lo que hace es invertir la matriz, entonces una forma rápida para Python, por decirlo así, es verificar que A no sea una matriz singular, la invierte y ya encuentra X. Así es una forma de solucionarlo con comandos de Python. Entonces, acá la tengo. De A, B. Y acá está la solución. Y ahora vamos a ver qué pasa con diferentes tamaños. Entonces, no sé cómo ponerlo. Ya, así se ve toda la tabla, ¿verdad? Entonces vemos que para de tamaño, bueno, uno no importa, ¿no? De 2 a 8, como que sí se va aportando bien el algoritmo que hicimos. La primera es el que hicimos, el segundo es el que ya trae Python y vemos que es más rápido el que nosotros hicimos. Pero cuando ya el tamaño empieza a ser muy grande, pues el
el tiempo de ejecución sigue siendo mejor el nuestro, pero no está dando una buena solución. O sea, para los primeros números sí está bien, pero ya acá, digamos, para un tamaño de 512, pues ya no es una buena solución. Sí, es como que ya... Bueno, esto es algo muy raro. Luego tendremos que buscar. Lo siento, yo no pude revisar lo que ustedes hicieron. Tenemos que entender qué está pasando. Esto es muy sospechoso. Puede ser que por el tipo de dato que estás llenando tu matriz esté afectando el cálculo. Sí, las matrices son muy mal condicionadas, tal vez. Sí. Sí, es Bueno, lo que creemos, que va arrastrando el error en cada paso. podríamos intentar hacer los elementos de la matriz que están lejos de la diagonal, hacerlos más pequeños, porque es como una situación bastante común en práctica, que los elementos lejanos de la diagonal principal son, por lo común, más pequeños. Aunque no siempre, pero es una situación común. Que igual también depende como que el campo que estamos usando, digamos aquí en en Python, que yo no sé cómo asignarle, pues ya ahí no se ve tan bueno, pero ahorita Alejandro les mostrará cómo se ve en Sage y va a mejorar un poquito más. Un poquito. Una pregunta. Dime. O sea, tienen estos dos algoritmos. Sí. Entonces, para 512, ¿este es el error de la solución? ¿En esto difieren? Es terrible, entonces sí, da una cosa muy lejana de la solución. ¿Error con qué norma? Con norma 2. Con norma 2. Intentamos también con varias normas, pero igual, o sea, pues bueno, baja obviamente si usamos la Supremo, pero igual sigue siendo algo grande. No es lo mismo, aquí Este ya no es representativo. Sí. bueno, una cosita acerca del algoritmo. ¿Puede regresar, por favor, Juanita, a su código de... Sí, señor. Bueno, ¿de qué tipo es X? ¿Qué les parece? ¿Qué naturaleza tiene X? ¿Es un cocodrilo o un polinomio? Una lista. Es una lista. X es una lista. Bueno, otra forma, como un poco otra variación de la solución sería cuál. Desde el inicio inicializar X como un vector en el sentido de numerical Python, ¿sí? Un arreglo, y cuando toma el producto punto, solamente sacar la parte adecuada de este vector, ¿verdad? Ah, ok. Sí, ir agregando. Sí. Aquí está cambiando la longitud de la lista, cada vez está agregando elementos nuevos a la lista, es correcto. Pero otra forma sería no cambiar el tamaño de X, siempre trabajar con X. O sea, crearlo de ceros y ya luego ajustar la longitud, ¿verdad? En el producto punto. Exacto. Esto sería, bueno, parece que esto puede ser un poco más eficiente, ¿verdad? Porque estamos asignando la memoria solamente una vez, ya no estamos creando cada vez otro objeto. Pero, bueno, esto no debe cambiar mucho, yo creo. Ya. ¿Quién sabe? Es que no lo sé. Si esto puede afectar algo más fuertemente, creo que no. En la función que está generando una matriz aleatoria unitriangular inferior, también una pequeña observación. Están creando un arreglo de vectores aleatorios, ¿verdad? Sí. Y otra opción sería crear una sola matriz aleatoria, ¿verdad? En vez de crear un arreglo,
Entonces aquí está estos corchetes que significan que están creando un arreglo de vectores. ¿Sí? Ujú. Y supongo que hay un comando para crear de una vez una matriz, generar una matriz aleatoria de tamaño n por n. Ahora puede, por favor, ejecutar en la terminal de Python. Ujú. El que me genera matrices aleatorias. Solamente abrir la terminal de Python. Ah, sí, señor. Está utilizando Python 3, ¿verdad? Sí, señor. Ajá, y ahora, si funciona el comando, por ejemplo, ceros de 3, que nos va a dar. Muy bien. Ahora ceros y como argumento poner la lista de dos elementos, 3,3. Ok, funciona. Ahora rand como random de 3. Pero, ¿así nomás? Creo que debe ser solo rand. Entonces debe ser random, rand, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo es la sintaxis? No sé si va así, random.random o random.rand. Algo Ah, así. ya les entendí, perdón. Sí. Muy bien, ahora como argumento de esta función poner una pareja, un par ordenado. Ahí creo que va sin n si vas a pedir una matriz de... Sin la... Ahí en random.rand ya creo que va sin la n. Ok. No. Y si pone en vez de una lista una pareja ordenada con paréntesis. Ya. Solo dos argumentos. Bueno, entonces solamente podría usar esto, ¿verdad? En vez de una lista de vectores, solamente generar una matriz aleatoria, ¿verdad? Y sí, y hacerla triangular, ¿no? No, esta no es triangular y con el comando trill sí se saca la parte triangular. Pero hay que... La cuadrada. La matriz debe ser cuadrada. ¿Sí? Sí, cierto. No, sí. O puede decir que indicar ya -1 como lo hizo. Y luego sumarle la identidad. Bueno, es lo mismo que hizo, solo sin un arreglo auxiliar. Muy bien, estamos solo experimentando con posibilidades de la sintaxis. ¿Cree que eso afecte en la... No. No creo. Solo sería un poco más... ¿Mejor? Un poco más bonita la forma de esta función. Ok. Entonces, hasta acá. Excelente. Entonces, programar. Alejandro. Sí, pusimos lo mismo, casi lo mismo. Muy bien. Ya vio triangulares, ya habló de los triangulares, unitriangulares, perdón, inferiores, que pues tal cual era resolver un sistema como el que está aquí, y lo que vamos a ver ahorita es casi lo mismo, solo que ya los coeficientes de los términos líderes, en este caso, ya no van a ser 1, o los términos sobre la diagonal, ¿no? En la matriz triangular. ¿Esto qué va a cambiar? ¿Qué hay que hacer? Pues seguramente dividir, ¿no? Nada más. Para ir encontrando los elementos x1, x2, x3, etc. Y pues eso es lo que aquí en este ejemplo estamos haciendo. Pero aquí lo que ya cambia con respecto a la unitriangular es que ya va a ir aumentando
las operaciones, bueno, en este caso las multiplicaciones, para cada x sub i. O sea, para la primera ya nada más había que asignarle el valor x1. ¿Recordamos acá? Aquí nada más había que asignarle a x1 el valor de -2. Para x2 ya no había que hacer más que restar y hacía las otras. Entonces ahorita ya hay que dividir, que es otra multiplicación. Y pues esto es lo que programamos y ahorita voy a mostrar el programa. Es exactamente lo mismo que... Aquí hay un error. Pero es exactamente lo mismo que hace rato. Aquí hay que dividir entre L11. ¿Y qué está ocurriendo? Que... Vamos a ponerlo aquí. Que estamos haciendo... Igual vamos a ir sumando el número de multiplicaciones en general para calcular la complejidad de todo el sistema. Y aquí sí vamos a empezar en 1, no vamos a empezar en 0. Entonces, pues aquí sí vamos a tener n por n más 1 sobre 2. Recordemos que acá era n por n menos 1 sobre 2. Porque solo estábamos llegando hasta el n menos 1. Entonces aquí tenemos pues más operaciones, ¿no? Que realizar. Es pues casi lo mismo, ¿no? Como podrán ver. Igual es tomar el producto interno de x con la fila correspondiente y dividir entre L i, i, ¿no? Entre el elemento que multiplica el xi correspondiente, ¿no? O sea, despejar. Y vamos a ver pues, rápidamente el programa. Ven las terminales, ¿verdad? Ujú. Sí. Entonces, pues igual, ¿no? Aquí, bueno, aquí está la terminal, que es la 6. Vamos a ver, esta primera matriz, como lo habíamos propuesto ahorita el profesor, creamos la matriz aleatoria y aquí no pude usar este comando de trill que usó Juanita, no sé por qué, pero bueno, ya lo hicimos aquí a mano. Aquí llenamos con ceros arriba de la diagonal y con... Esta condición era por si era muy pequeño el elemento sobre la diagonal, lo hacíamos 1 de manera manual. Entonces vamos a ver que aquí hay que indicarle en dónde vamos a trabajar y pues bueno, ahí está nuestra matriz triangular, ¿no? Inferior, ya con no unos en la diagonal. Aquí hay una pregunta, porque yo no sé. Creo que sí se puede hacer ya directamente que ser lejos de la diagonal sean pequeños. Aquí en el comando de random matrix. Pero no sé cómo. La verdad que lo comentó el profesor. Lo creamos Yo no recuerdo, yo lo haría a mano, no sé cómo hacerlo rápido. Ya. Aquí creamos un vector, ¿no? Un vector aleatorio. Y lo que ya hemos visto. Y aquí está nuestra función. Que, bueno, hicimos el paso inicial, como habíamos dicho antes, para no estar en una lista vacía, porque nos mandaba error. Pero de seguro se puede. Pero bueno, para todos los otros es... bueno, aquí abusamos, ¿no? Porque en cada paso estamos creando el vector en vez de haberlo creado al inicio, pero bueno, es básicamente lo mismo. Y que aquí, ¿qué
ocupamos el producto punto que viene por defecto en Sage, que es el heredado por defecto en NumPy. Y pues estamos, lo abran, ¿no? ¿Se entiende? Aquí pues es este vector que pues si vemos está de la 0 a la i menos 1 o a la k menos 1 y la correspondiente fila, ¿no? Y todo eso, aquí está, todo esto dividido entre el L i, i, ¿no? Bueno, aquí le pusimos k más 1, k más 1 para que jale, ¿no? Y aquí estamos agregando, bueno, estamos igual devolviendo una lista. Y vamos a ver este test solve para un tamaño 4 que está haciendo. Estamos igual trabajando en los reales y resolviendo el sistema con nuestra función que acabamos de ver. Y aquí en Sage viene heredada de la misma función que dijo Juanita en NumPy. Pero aquí se escribe así, ¿no? L.solveRight con el vector b, ¿no? El vector b va a ser de nuestro sistema, Lx igual a b. El x1 va a ser nuestra solución de nosotros, el x2 de Sage, y vamos a ver qué pasa. ¿Quién era vector B? Se me olvidó. Creo que se ¿Qué ve. significa vector B? No, Es este vector. el comando. ¿Qué significa este comando en su programa, esta función? Ok. Pues crear ese vector de manera aleatoria. ¿Dónde está esta función? Acá. Ok, muy bien. Entonces, pues bueno, vamos a probarla. Y pues da esto, ¿no? Esta es la matriz L de tamaño 4×4, triangular inferior con entradas no necesariamente 1 en la diagonal. El vector B de manera aleatoria. De 1. Y pues bueno, la solución de nosotros y la solución de Sage. Y podemos ver que pues se asemejan, ¿no? Se asemejan bastante. Entonces, pues, ¿cuál fue el siguiente paso? Igual hacerlo para muchos valores. Son estas dos funciones. Bueno, ahorita si quieren explico esto. Esto es para cuando ponemos los racionales en vez de real double field. Pero aquí simplemente medimos los tiempos de ejecución. Calculamos ahora sí el error, pero el error lo calculamos de esta forma. Poniendo Lx menos b, ¿no? Esto tendría que dar 0 en esencia. Y pues vamos lo llaman el residuo de la solución aproximada. Muy bien. a este número. Sí, a esta expresión cuando estamos resolviendo un sistema y calculamos esto frecuentemente lo llaman el residuo de esta solución aproximada. Ok. Ok. Entonces aquí, bueno, x1 es como nosotros lo planteamos. x2 la solución que da por defecto Sage. Y pues, bueno, aquí lo hicimos para empezando en 4 y llegando hasta 128. Y con el real double field. Y pues igual, ¿no? Para tamaños pequeños sí da errores buenos, pero para allá arriba de 64 pues empezamos a ver que pues no, que ya no es correcta la solución. Inclusive el método de SageMath falla. Entonces ya no entendimos bien qué está ocurriendo. Si le metemos los racionales, pues da 0 porque ya está trabajando de manera
simbólica. Ahí está, los ceros. O sea, ¿qué quiero decir con este? Que si usamos el campo de los racionales que da Sage, está trabajando los números de manera como racionales, o hace todas las operaciones así. Se tarda un poco más, pero pues el resultado sí es exacto en este caso. Hace a todos los vectores y la matriz con entradas racionales. Si quieren podemos ver un poco eso. Y aquí, por ejemplo, bueno, por los que no lo habían visto, acá vamos a poner. Tenemos RDF de un medio, lo aproxima, ¿no? Por 0.5. Pero si lo ponemos así, pues lo deja así. O sea, no lo transforma a punto flotante. Lo deja como un medio. O sea, si multiplicamos un medio por 3/7, lo deja así. Y si hacemos eso mismo con Real Double Field, ya lo entiende de esta forma. Por eso resolver este sistema con este campo sí da un resultado exacto. Y pues bueno, es exactamente muy similar a lo anterior, solo que aquí aumenta la complejidad al estar dividiendo, ¿no?, las entradas de la diagonal. Creemos que este error horrible que se da es porque aquí vamos agregando el error anterior al momento de agregar el vector X y usar las entradas anteriores aquí, en este producto interno. Estamos agregando los cálculos anteriores, el error de los cálculos anteriores, y pues va afectando obviamente al cálculo siguiente. No sé si tienen alguna duda del código, de los resultados. Ah, perdón, aquí ya no dijimos los tiempos de ejecución. Pues, aquí, estos son nuestros tiempos. Y aquí los de Sage. Pues es más rápido, ¿no? Sage. No por mucho, pero un poco. Muy bien. ¿Puede regresar, por favor, puedes, Alejandro, ¿Al código? al código? Ajá. La función principal. Bueno, en el examen, si les pido escribir algo, por supuesto, solo tienen que escribir una función de este tipo, ¿verdad? Solo esta función, solv.lt, algo así. Es lo que les voy a pedir en el examen, sin códigos de prueba, sin leer algo de archivos, sin guardar en archivos nada de input-output, pura función que hace el trabajo. ¿Qué pueden decir otros? ¿Cómo podríamos modificar este código? Es una solución, muy bien. ¿Qué se les ocurre? Tal vez alguien tiene gustos un poco diferentes. ¿Cómo podríamos modificar este código? Escribir casi lo mismo, pero de otra manera. Entonces, un cambio posible es cuál. En vez de guardar X como una lista y agregar un elemento nuevo cambiando la longitud de la lista, otra solución sería ¿cuál? Inicializarlo como vector de ceros y cambiando las entradas. Exactamente. En este caso, en el producto punto, tendremos que indicar bien cuál corte, cuál fragmento de X estamos utilizando. Otra modificación posible, aquí, miren, en cada iteración del ciclo estamos como calculando X con cuál índice será. El X que estamos calculando, cuál índice tendría. Cuando estamos en el paso K, usamos todos los X calculados hasta este momento, usamos B con índice K más 1 y el cociente nos da X con cuál índice. Aquí no está escrito explícitamente, pero ¿cuál sería?
este T es como X con cuál índice. K más 1. Es X con índice K más 1, ¿verdad? Es correcto, uno puede escribirlo así. O uno podría hacer el cambio de variable en el ciclo y en cada iteración del ciclo calcular X con índice ¿cuál? Con índice K. Pero en este caso, si queremos calcular el X con índice K, pues hay que usar B con índice ¿cuál? Pues también K. También K y de todos la lados, matriz L, ¿cómo sería aquí? ¿Cómo modificar? ¿Puedes leer, por favor? Igual, ¿no? Poner la fila de Késima hasta de 0 a K. Entre el L sub K, K. Bueno, ya no hay tiempo. ¿Y qué les parece? ¿Qué se ve más bonito? Igual y lo puedo escribir. Solo copiar. Solo copiar todo esto. Uno. ¿Crees que funcione la lista vacía? No estoy seguro. Entonces vamos a crear el vector. No creo cómo es el de ceros. Supongo que así funciona. N por J in range N. Y aquí, pues lo que dijo, ¿no? El profesor, vamos a acceder a la Jésima. Vamos a aplicar nuestra fórmula. Va a ser el vector dot product. Pero ya no tomamos todo el vector, solamente... Cierto es. Entonces hay que ver qué ponemos aquí. Y la fila, ¿no? No funciona la sintaxis con doble índice. ¿En dónde? En Sage, supongo que también funciona la sintaxis con índices dobles, es decir, como corchete, luego poner, digamos, un índice y luego el otro índice, ¿verdad? ¿Para la matriz? Ajá. Sí, creo que sí, para no estar haciendo esto. Esto era correcto con row, pero propongo probar otra sintaxis para ver, conocer. De aquí es hasta, bueno, en esencia debería ser hasta J-1. Pues, Debería ser Python y Sage trabajan con abiertos, intervalos ¿no? semiabiertos. Seguro es J. Y aquí, ahí es. Entre L, JJ. Entonces, bueno. Y otro X. Vamos a ver. Le pusimos T1. Vamos a probar. Test. Solve T1. Test. Solve. T. Está definido. Creo que se lo no puse era la ahí. matriz en lugar de la solución. De ahí. No sé. Ocurrió algo extraño. Si algo no quiere hacer. Prueba primero la función. Pues es con este. Pues aquí está creando una matriz. Sí. Pues, Puede ser que no le gusta multiplicar un trozo de la matriz por un trozo del vector, quién sabe. Puede ser. ¿En dónde? Bueno,
Ah, ok, este, ¿no? No le estoy gustando este. Quién sabe, quién sabe. Bueno, entonces hay que ver si se puede ajustar un poco este programa. Entonces les pido mostrar en la siguiente clase. Ujú. Sí. Digamos, la versión que estaba bien, por supuesto. Es como solo otra forma equivalente. Bueno, el problema es con el producto punto. Como son tipos un poco diferentes, puede ser que Sage no quiere. Porque es tal cual este, ¿no? Supongo. Y con otra lista vacía, ¿no? También. A ver. Sí. Funciona bien. ¿Quién sabe? Bueno, hay que ver si funciona bien con fragmentos de la matriz. Sí, quién Bueno, sabe. ya se terminó nuestro tiempo prácticamente. Y Sí. ¿Alguna duda de alguien más? Lo que no. ¿qué les parece? ¿Cuál otra versión de este algoritmo podríamos considerar? ¿Cuál fue la idea? Pues cada XJ, sacar del sistema, despejar, digamos, calcular como B menos la suma de los productos donde participan X anteriores. Y en vez de escribir suma, escribimos producto punto. Pero uno podría no usar el producto punto y solamente escribir esta suma, ¿verdad? Como en un ciclo aparte. O sea, otro ciclo dentro de eso. Exacto. Esto podría ser una versión, ¿verdad? Bueno, como lo mostraron hoy en una situación un poco similar, Elisa y Dante, digamos, pasando del algoritmo 1 al algoritmo 2. En el algoritmo 1 era un producto punto, en el algoritmo 2 era un ciclo. ¿Sí? Y algo así podríamos hacer en este caso de solución de sistemas triangulares, sustituir el producto punto por un ciclo. Bueno, esta modificación es muy natural. Sería bien ver qué tanto cambia el tiempo de ejecución y simplemente ver si funciona bien o no. Y también hay otros métodos de solución donde estamos considerando la matriz no por filas, sino por columnas. Aquí hay que hacer un truco, como hacen los algebraístas, poner el cráneo al revés para que los cerebros estén afuera. Hay que hacer un truco muy bueno en nuestro pensamiento. Y esto lo va a explicar Luis Ángel, ¿verdad? En la siguiente clase. Sí. Cómo resolver sistemas triangulares trabajando por columnas de la matriz. Pues, ¿qué tal? ¿Hay algunas dudas urgentes? No. Bueno, entonces, hasta el viernes. Hasta luego. Hasta el viernes. Profesor, Hasta luego. Sí, sí.